Estamos recreando, intentando también aprender de dónde viene esta maquinaria cultural tan eficiente que ha logrado que el neoliberalismo, como lo había contado Adriana Puiggross en el programa anterior, se establezca casi como una cuestión económica y en realidad es una batalla cultural. A tal punto que es impensable, incluso en muchos medios de comunicación, un replanteo si este modelo en definitiva no está acabado, no está terminado. En términos empíricos uno podría decir, bueno, vamos a ver qué se puede inventar. En realidad ya hay soluciones, ya hay puesta en marcha de nuevas ideas. ¿Qué sucede? Que no tienen ese reconocimiento, porque, reiteramos una vez más, se trata de una batalla cultural. ¿En qué medio de comunicación se va a cuestionar una lógica capitalista? Nosotros hoy, de la mano del contador Spoliansky, estamos recreando también esa posibilidad de entender esos mecanismos que hacen que una pequeña parte de la población en Neuquén Capital viva a expensas de la pobreza de una gran parte. No tiene nada de raro lo que te estoy contando. ¿Por qué se piensan que puede haber ricos? Precisamente porque hay muchos pobres. Y empezaron a verse fundamentalmente en la capital neuquina y en algunos lugares del interior, también por ciertas particularidades de la propia economía de esas regiones, empezaron a haber grandes centros de exclusión, grandes niveles de exclusión que se vislumbraron físicamente en asentamientos urbanos, con determinadas condiciones de necesidades básicas insatisfechas, es decir, la gente ya no pudo acceder a la vivienda, es muy difícil en la actualidad acceder a la vivienda y por consiguiente a condiciones dignas de vida. Claro. Empezaron a haber grandes niveles de deserción escolar porque el producto de que los padres estaban desempleados impedía en cierta manera y culturalmente, hasta culturalmente era difícil, socioeconómicamente era muy difícil mantener dentro del sistema escolar a sus hijos. Algunos tuvieron que salir a trabajar en conjunto, es decir, la familia en conjunto tenía que generar ingresos para poder subsistir. Y así fue que la década del 90 arrasó con lo poco que había y se empezaron a generar estos niveles de exclusión que hasta el año 2002, 2003... La derecha neuquina basa sus tópicos en una identidad falsa, donde lo neuquino pasa a ser lo nacional y se legisla de acuerdo a los intereses de las transnacionales. A partir de la salida de la convertibilidad y la implementación de algunas políticas del aparato productivo un poco más conveniente, si se quiere, para el sistema, y a partir de la implementación de algunas políticas que tienden a una distribución un poco más equitativa de la riqueza, y de esa manera empezar a revertir esa situación de pobreza y de indigencia que se había generado fuertemente en la década del 90 hasta el año 2002-2003. Eso es a nivel nacional y Neuquén no se vive en Neuquén, es decir, así como antes decíamos Neuquén es una isla y se vive una situación particular, yo diría que por los datos estadísticos que hay, la situación de Neuquén no difiere del conjunto de la Argentina, tiene sus particularidades, es decir, tampoco podemos pensar que la realidad de Jujuy o de Corrientes o de Tucumán sea igual a la de Neuquén, porque sería un análisis equivocado. Neuquén, producto de su propia economía regional, de esto que decíamos de la cuestión de que todavía es una provincia con muchos recursos, que no sabemos hasta cuándo van a estar, porque son recursos extractivos limitados, en algún momento el petróleo se va a acabar, el gas se va a acabar, y por eso siempre propiciamos una transformación de la matriz productiva del Neuquén, ¿no? Hace años venimos diciendo, Neuquén tiene que cambiar su matriz productiva para que el día que esos recursos ya no existan, la gente tenga de qué vivir. Nos vamos. Llegamos a una parte en este análisis sobre la economía regional que también sirve para los amigos que nos ven afuera de Neuquén Capital,
para entender también de alguna manera cuál es el porcentaje de la población neuquina que se apropia de esa riqueza. Y en un momento de la charla que tuvimos con Fernando, se plantea el tema real de las bodegas. Ustedes saben que las bodegas, ese sueño húmedo del sovichismo en Neuquén Capital, se transformó también en casi en un polo de atracción turística. Sin hablar de la calidad de los vinos o no, eso queda amedrentado obviamente por el gusto personal de cada uno de los televidentes. El planteo es, ¿realmente las bodegas son un polo de producción? ¿Sirven a la producción de una provincia? ¿Replantean de alguna manera la matriz productiva de un lugar que necesita urgentemente diversificar sus fuentes de ingreso? Todos esos lugares que efectivamente se escapan de un análisis en el cual hubo una época, un gobernador acá que dijo: yo la plata se la doy a mis amigos. A esto se suma un efecto no deseado, que es el efecto del proceso inflacionario. Es decir, la inflación terminó en estos últimos años por destruir el poder adquisitivo de la clase trabajadora. El caso de las bodegas en Neuquén se remite a una de las más aplastantes muestras de la arrogancia e impunidad con que el poder se refleja en su propio espejo. Si uno analiza el proyecto desde el punto de vista estrictamente económico, sin considerar, y es un error no hacerlo, pero digo, hay que ver el grado de inversión que hizo el Estado en eso, ¿no? Y sin considerar esto de que si se devolvieron los créditos o no se devolvieron, que también es incorrecto no hacerlo, pero si uno analiza exclusivamente el desarrollo productivo de determinada zona del Neuquén en particular, uno podría decir que generó empleo, ¿sí? El tema es que generó empleo absolutamente precario en el sentido de que no hay una continuidad laboral y niveles salariales acordes al nivel de rentabilidad que tienen las bodegas. El producto que producen las bodegas, muchas veces, en la mayoría de sus productos, son productos premium, donde accede muy poca gente y donde los niveles de rentabilidad, porque se exportan o porque el producto que viene al mercado interno también es inalcanzable para la mayoría de la población, genera niveles de rentabilidad muy elevados. Entonces, eso hace que volvemos a la concentración. Esos niveles de rentabilidad elevados hacen que esos excedentes los generen pocas manos, queden pocas manos. Pocos empresarios son los beneficiarios de esos excedentes, de esas rentabilidades extraordinarias. El conjunto de la gente que trabaja en los proyectos vitivinícolas son asalariados de muy bajo nivel en cuanto a su nivel de remuneración y de mucha precarización en cuanto a su continuidad laboral, en cuanto a su asistencia social y otras características propias del trabajo en el campo, ¿no? Queríamos reiterarte que puedes ver los programas anteriores de nuestro Cartago, en nuestro canal de YouTube. También puedes mandarnos tus impresiones a nuestro celular. También tenemos el correo electrónico y ahora estamos experimentando esto de Twitter, que te quiero decir, hasta estamos logrando notas para nuestro programa a nivel internacional, tener aunque sea el contacto telefónico para hacer algunas notas. Todo eso en manos obviamente de los amigos televidentes. Una pequeña pausa y ya seguimos acá en Cablevisión.